¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos en esta oportunidad a desarrollar un problema que nos envía Ricardo de la Universidad Cayetana Heredia. El, el tema a desarrollar dentro del curso de Química General es el de fuerzas intermoleculares. Entonces tenemos el siguiente problema. Nos dicen determinar qué compuesto tiene mayor temperatura de ebullición. Y nos dan para eso el metanol o agua, ¿no? ¿Cuál de los dos tendría la mayor temperatura de ebullición? Bien, cabe recordar que la temperatura de ebullición está relacionada con las fuerzas intermoleculares. Nosotros debemos recordar también que las fuerzas intermoleculares son básicamente tres dentro de compuestos covalentes, ¿no? Está la de London, está la dipolo-dipolo y está las fuerzas puentes de hidrógeno. Entre las tres, las fuerzas de London son las más débiles y se encuentran solamente en moléculas apolares o polares, ¿no? Las fuerzas dipolo-dipolo se encuentran solo en moléculas apolares que no tengan, claro, interacción entre el átomo de hidrógeno y los átomos de nitrógeno, flúor y oxígeno. Mientras que las puentes de hidrógeno son moléculas polares que sí tienen interacción entre el hidrógeno y el oxígeno, nitrógeno o flúor. Bueno, dicho eso, yo identifico a estas dos estructuras como moléculas, eh, primero, polares, ¿no? Porque van a tener electrones libres. Recordemos que los pares libres no se determinan una molécula polar, ya que va a haber una distribución heterogénea de electrones. Entonces, tanto el metanol y el agua van a ser estructuras polares, ¿no? Como podemos ver en la siguiente imagen. Bien, entonces, ¿cómo determinar quién va a tener una mayor temperatura de ebullición? Si ambas son moléculas polares y tienen interacción, como podemos ver, entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, las dos tienen puente de hidrógeno. Bueno, cuando tengamos este problema, ¿no? Vamos a tener que contar las fuerzas puentes de hidrógeno que existen en ambas moléculas. Y aquella que presenta mayor cantidad de puentes de hidrógeno será la molécula que tarde un poco más en ebullir. Por lo tanto, tendrá una mayor temperatura de ebullición. Entonces, voy a identificar cuántas fuerzas puentes de hidrógeno existen tanto en metanol como en agua, y de acuerdo a eso voy a determinar cuál de ellas tendría mayor temperatura de ebullición. Como ya se entiende entonces, la estructura que presenta mayor temperatura de ebullición será aquella que tiene mayor cantidad de fuerzas puentes de hidrógeno por molécula. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la cantidad de fuerzas puentes de hidrógeno? De la siguiente manera. Tenemos este cuadrito donde nos mencionan que el número de enlaces o fuerzas puentes de hidrógeno por molécula es igual al número de átomos de hidrógeno que están unidos, ya sea a flúor, oxígeno o nitrógeno. Y a esa cantidad de átomos de hidrógeno le vamos a sumar el número de pares de electrones libres, ¿no? Que están enlazados al flúor, oxígeno o nitrógeno. Entonces, retomamos. El número de enlaces puentes de hidrógeno va a ser igual a la suma que hay del número de átomos de hidrógeno unidos a cualquiera de esos dos átomos o de esos tres átomos, sumados al número de pares libres que están también unidos a esos átomos. Como sabemos y como podemos observar en nuestras estructuras, quien está unido tanto a los hidrógenos como a los pares libres van a ser los oxígenos.
Entonces vamos a tener que sumar la cantidad de átomos que están unidos al oxígeno más la cantidad de pares libres que tienen esos átomos de oxígeno. Empecemos con el metanol. El metanol tiene, como podemos observar, un solo átomo de hidrógeno unido al oxígeno. Entonces, por aquí queremos contar el número de enlaces puentes de hidrógeno. Número de enlaces puente de hidrógeno sería igual al número de átomos de hidrógeno unidos al oxígeno, ¿no? Este átomo es de carbono, no cuenta, solamente tendríamos un átomo. Entonces pongo 1 aquí. Más el número de pares de electrones que están unidos al oxígeno. Y aquí hay 2 pares libres. Solo se cuentan los pares libres. Los pares enlazantes no. Entonces aquí le ponemos 2. Podemos determinar entonces que el metanol tiene o va a tener por molécula 3 enlaces puentes de hidrógeno. Es decir, uno hacia aquí, que supuestamente va a ser el hidrógeno, uno hacia aquí, que también está el hidrógeno, y uno hacia aquí, que seguramente va a ser el oxígeno, de otra molécula de metanol, ¿no? Entonces, ya tenemos el número de enlaces de puentes de hidrógeno para el metanol, es 3. Ahora, para el agua. En el caso del agua, también vamos a aplicar lo mismo, el número de enlaces puentes de hidrógeno que hay en la molécula de agua va a ser igual al número de hidrógenos que están unidos al oxígeno. En este caso solamente tenemos 2. Y a ese número de átomos de hidrógenos unidos al oxígeno le vamos a sumar el número de pares libres que están en el oxígeno. Igual tenemos también 2 pares libres. Por lo tanto, la cantidad de enlaces puentes de hidrógeno por molécula va a ser igual a 4. De igual forma, aquí podemos determinar 1, 2, que supuestamente van a estar aquí los hidrógenos, y aquí 3 y 4 para los oxígenos. Entonces, vamos a decir el número de enlaces puentes de hidrógeno para el metanol es 3 y para el agua es 4. Por lo tanto, quien tendría una mayor temperatura de ebullición sería el agua. Y eso es cierto. Sabemos que el agua ebulle a 100 grados centígrados y el metanol ebulle a menos, ¿no?, de 100 grados centígrados. Bien, de esa forma habríamos resuelto el problema que nos ha enviado nuestro amigo de la Universidad Cayetano Heredia. Ya saben, si tienen mayores consultas o preguntas, tienen los números y toda la información. Hasta pronto.